Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais tout d'abord laisser notre cher consul Raphaël s'exprimer, prendre la parole, et je la reprendrai juste après. Raphaël. Soyez tranquille, on m'a dit 1 minute, donc je vais essayer de ne pas utiliser l'espagnol. Bueno, señora concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, gracias por haber venido. Mi compañera Luchica, cónsul de Rumanía en la ciudad, gracias por haber venido. Bueno, en fin, queridos amigos, Madame la Directrice du Français, 100 años, ¿no? 100 años es verdad que es un momento importante para pararse, mirar y celebrar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy aquí. Bajo la autoridad del profesor, voy a dar 2 pinceladas. Yo quería recordar hoy a Roger Tur, que fue cónsul de Francia durante muchos años, además hoy creo que hace 47 años que falleció víctima de un atentado terrorista, pues que se implicó mucho en el Instituto Francés y acabó dando su vida, ¿no? Lo hizo de manera literal. También un pensamiento que tampoco está con nosotros, Monsieur Valls, que fue presidente de la asociación. Roger Tur, pues, es quien consiguió estos locales. Monsieur Valls, que era el presidente de la Asociación de Amigos de los Pirineos, nos consiguió los locales de anexos de Avenida de Valencia. También creo que podemos recordarle, es caballero de la Legión de Honor, porque, bueno, pues gracias a él, desde unos segundos locales en Avenida de Valencia, pues pudo el Instituto Francés irradiar la lengua, la cultura durante muchos años. Así, tuvimos doble sede durante un tiempo. Bueno, pero eso es el pasado, nos lo dejamos para los expertos. Hoy nos reúne también aquí lo que nos interesa son los 100 próximos años y cada vez que sepamos que cada vez que LOG nos pida una ayuda, una colaboración, un consejo, una sugerencia, un servicio, pues que le respondamos siempre sí, porque así conseguiremos empezar hoy el segundo centenario exitoso de Instituto Francés en la ciudad, ¿no? Que en realidad, a través de LOG, a través de las personas de Instituto Francés que nos requieran, pues lo que estaremos escuchando es esa vieja llamada de «Aux armes citoyens», porque las armas de los ciudadanos, pues como sabéis todos, las más importantes son la lengua y la cultura. Gracias a todos. Muchas gracias. Bien, pues este discurso ha sido en español, el mío va a ser en francés y luego volveremos al español. Le primero, donc la première des choses, bonsoir, hein, bien évidemment, merci d'être là. C'est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir dans notre institut pour un événement vraiment exceptionnel parce que effectivement on ne devient pas centenaire tous les jours. Alors pas tous les jours, mais surtout pas par hasard, en tout cas pas dans la vie d'une institution comme la nôtre. Si je souligne ce point ce soir, c'est parce que, en réalité, c'est grâce à vous, public, c'est grâce à vous, partenaires culturels, grâce à votre cariño, que cet institut est là ce soir et qu'il fête ses 100 ans. Des institutions publiques aux associations culturelles, en passant par les structures privées, il n'y a que très peu d'acteurs culturels de cette ville qui n'aient jamais collaboré avec l'Institut. Cette célébration, c'est aussi celle de tous les membres de l'Institut, professeurs, directeurs, responsables de cours, présentiels ou maintenant en ligne, coordinateurs pédagogiques, responsables des examens, responsables de la médiathèque, de la communication, responsables de la culture, les personnes de la comptabilité, tous, au fil de ces 100 années, ont fait vivre cet institut, y ont mis leur cœur et leurs heures, pour qu'il brille, survive aux coups durs et fête toutes les occasions de se rassembler. Parce qu'au final, c'est un peu cela notre institut, une volonté de faire ensemble, de franchir des murs et de rester, quoi qu'il advienne, un espace de liberté de pensée. C'est avec beaucoup d'humilité que je prononce ces quelques mots ce soir, car le travail mené sur ces 100 dernières années, dans des conditions politiques et sociales bien plus compliquées que cette dernière décennie, est tout à fait remarquable. Je souhaite profiter de cette magnifique occasion pour rendre hommage, bien entendu, à mes prédécesseurs, mais également à toutes les personnes qui ont exercé leurs fonctions au sein de cet institut, qu'ils y aient passé quelques mois ou toute une carrière. Aujourd'hui, je salue également tous les élèves de l'Institut, qui pendant 100 ans ont confié et ont fait confiance en notre centre pour apprendre la langue française. Et eux aussi, ils ont fait partie de cette belle histoire
que nous continuerons d'écrire, je l'espère, ensemble, génération après génération. Aujourd'hui, notre institut remplit toujours la mission de la diffusion de la langue et de la culture française. Il est toujours l'opérateur culturel de l'ambassade de France. Mais se sont ajoutées plusieurs cordes à son arc. Nous sommes devenus le relais naturel de la coopération éducative et linguistique en Aragon. Nous sommes également devenus le relais de la coopération universitaire et scientifique. Nous disposons maintenant d'une antenne Campus France, dont la finalité est d'aider les étudiants espagnols souhaitant aller étudier en France. Nous avons également une médiathèque très dynamique qui chaque année renouvelle ses services. Et nous sommes devenus, sur le fil des années, centre d'examen. Cet institut ne cesse finalement de grandir et de se renouveler pour mieux remplir chaque fois sa mission principale et première, faire rayonner la France à l'étranger. Mission qu'il a la chance de pouvoir mener avec le lycée français Molière, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, mais qui nous accompagne dans leur cœur, et notre cher consul honoraire. Cette année 2019, ce sont près de 80 activités culturelles, plus de 14 000 personnes qui en ont profité, 41 intervenants qui sont venus à Saragosse pour vous rencontrer, et 1300 inscrits en cours de langue. Et 20 personnes qui font vivre cette belle institution, qui affiche certes 100 ans au compteur, mais semble avoir trouvé l'élixir de jouvence. Nous avons eu la chance que Javier Moore, ancien élève de notre centre, s'intéresse à notre histoire et se lance dans l'aventure, avouons-le, un peu folle, de retracer 100 ans de diplomatie culturelle et linguistique. Et c'est grâce à lui que ce soir, nous pouvons vous proposer cette présentation ainsi que l'exposition qui habille nos murs. Un immense merci à l'université qui, depuis le premier moment, s'est engagée dans ce projet. Un immense merci à l'université toujours qui a publié cet ouvrage et un immense et incroyable merci à Javier pour ce travail rigoureux et passionnant et pour être venu ce soir nous le présenter. Je lui cède la parole. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar aquí reunido con ustedes. Les agradezco profundamente que hayan venido a celebrar como bien señalaba el cónsul Rafael Ledesma, primer centenario. Es bonito el hecho de recalcar, yo creo, la palabra primer, porque de esa manera ya damos por seguro que vamos a llegar a un segundo centenario de esta institución que hace y trabaja por la difusión de la cultura, de la lengua y la cultura francesas en Zaragoza, pero también por la amistad hispano-francesa. Para que no se me olvide, voy a empezar por los agradecimientos y así no me los dejaré en el tintero. Me permito usar una hoja porque no querría olvidar a ninguna de las instituciones que han apoyado este proyecto y tampoco los nombres propios de aquellas personas que han hecho lo mismo. En primer lugar, agradezco el apoyo económico du Bureau du Livre, de la Ambassade de France en España, del Institut Français de Saragosse et de Madame Vázquez, du service de presse de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour y del servicio de prensas de la Universidad de Zaragoza, que se ha encargado de la edición y que se encarga también de la difusión de este libro, de la distribución. En segundo lugar, quiero pasar a los nombres propios de persona y aquí la primera de todas a la que querría citar, a la que voy a citar es a mi profesora de francés de este instituto, a Olga Barceló. Tuve aquí presente, que me hace muy feliz verla aquí, que tuvo mucha paciencia conmigo y que conservo algunas frases inolvidables que sigo repitiendo en francés, como allez vite, para que espabilemos. Ella, Olga Barceló, fue la persona que me sugirió contactar con Ederlinda Martí, ya muy mayor y que no ha podido venir con nosotros, y que fue la persona que me explicó que existía un primer boletín, un boletín de presentación de 1919 que me permitió abrir las primeras vías de investigación de la obra que hoy presentamos aquí. A Ederlinda la localicé, por citar anécdotas que me ha aconsejado Log, que cite a través de las páginas blancas. Y por último a la amiga de Ederlinda, Monique Estez, que se ha ausentado, pero que también me ha ayudado en la investigación que he llevado a cabo. Ha citado el sucesor, después de su madre y de otro señor que fue anteriormente
cónsul de Francia en Zaragoza, agente consular, mejor dicho, de Francia en Zaragoza, para hablar con propiedad diplomática. A Roger, quería agradecer la colaboración que tuvo conmigo Mariluz Marqueta, que fue secretaria de Roger Turg y que creo que no ha venido. Y finalmente, hablar de antiguas alumnas de la Escuela Franco-Española del Instituto Francés de Zaragoza, que han aportado sus fotografías, recuerdos, testimonio y que también me han indicado caminos a explorar en la investigación, como Amaya Ramón, aquí presente en la sala, y Teresa Peg, que es esta chica que sale en la portada, a la cual le entrega un premio Aimé Lamberlan, que fue el director que más tiempo ha estado en el puesto de director del instituto, durante 16 años, entre el 45 y el 61. Una persona que no está aquí, que se llama Jean-Luc Poitou, es docente de antropología en la Universidad de Pau y los Países del Adour. Fue alumno de la escuela en Pasa, una pequeña escuela de trabajadores de la Sociedad de Petróleos de Aquitania, que alquilaba una clase aquí en el Instituto Francés, y él recuerda ese jardín que ahora no podemos ver porque se ha hecho de noche, que era su recreo, y su aula debía estar aquí en la mediateca o en algún despacho aledaño, porque daba su aula al jardín. Y ya para finalizar con estos agradecimientos, agradezco la ayuda de Louis-Henri Salenaz, que es el hijo de Luis Salenaz, que fue alcalde de Pau durante 24 años, entre el año 47 y el año 71, que me ayudó en todo lo que pudo con las referencias bearnesas, que son muchísimas, como podrán ver en este libro, y el Instituto Francés de Zaragoza, y a Ginette y Pierre Peyrous, un matrimonio que me acogió y me ha acogido siempre muy bien, bueno, de manera excelente en Pau, y que me ha presentado a todas aquellas personas claves de mi investigación de tesis doctoral, y también ellos me presentaron a Louis-Henri Salenaz y a todas las personas que me han permitido investigar y llegar a descubrir datos concretos y saber aquello que en Francia dicen savoir qui est qui et qui fait quoi. Y con esto termino mi primera intervención, reiterándoles mi agradecimiento por su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Alors, el formato de este momento de la velada es muy sencillo. O sea, Javier nos va a hablar un poco de su obra, ¿no? Y de lo que ha descubierto, de sus anécdotas, y podéis intervenir en cualquier momento, ya estéis en esta sala o en las dos otras que nos están viendo en directo. Yo recibiré las preguntas por WhatsApp y las transmitiré, ¿vale? Así que nadie dude en participar si así lo desea. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Yo voy a lanzar las preguntas y luego me seguéis, ¿vale? La primera que me vino al espíritu es que me gustaría mucho saber cómo un buen día te levantas y te lanzas en esta aventura, que es descomunal el trabajo que has tenido que abatir para llegar a esto. Entonces, ¿cómo te viene la idea? ¿Cómo empieza este proyecto? La idea me surgió allá por la primavera de 2017 en los archivos municipales de la ciudad de Pau, cuando estaba leyendo la revista de la Asociación Regionalista del Bear, o del Bearne. Entonces, en la lectura, vi que allí se estaba celebrando en la revista que el delegado en España de la Asociación Regionalista del Bear había abierto un instituto francés y era el director. Luego investigué y me di cuenta de que la iniciativa era de otras personas, pero que el delegado en España de la Asociación Regionalista del Bear había terminado siendo el primer director del Instituto francés. La revista databa de 1919 y entonces me dije, bueno, si empiezo a trabajar ahora, podría tener preparado para el momento del primer centenario el trabajo de esa historia, y así fue como se me encendió la bombilla. Y luego me apasioné, continué y no pude parar hasta llegar a terminar. Oh, pues qué bien. En temps voulu. En temps voulu, oui, ça c'est vrai.
Cuando llegas con este proyecto a la universidad, lo presentas directamente al señor Ceamanos y ¿qué te dice él? ¿Cómo es su reacción? A Roberto Ceamanos le pareció, humildemente, lo digo como me lo dijo, le pareció una idea brillante. Roberto Ceamanos es mi director de tesis en la Universidad de Zaragoza. Mi tesis doctoral versa sobre las relaciones culturales entre Aragón y el Bearne, en un periodo que abarca entre 1919 y 1971, pero podía llevarlo hasta el final hasta 2019 y hacer la historia de nuestro primer centenario. Le pareció muy bien. Lo comenté también con mi director de tesis de la Universidad de Po, porque se trata de un proyecto de tesis en cotutela hispano-francesa, y con los dos de acuerdo, pero sobre todo con el apoyo de Roberto Ceamanos, porque empecé aquí y yo soy zaragozano, y su visto bueno me dijeron, puedes compaginarlo, y la idea les gustó mucho. Pues muy bien. Y bueno, pues la pregunta tal vez del millón, ¿cómo ha aparecido el Instituto Francés? Pues la historia se remonta a finales de la Primera Guerra Mundial. Había un conflicto entre aliadófilos y germanófilos. En Zaragoza particularmente virulento, porque como rescatamos en este libro, vino una comunidad de alemanes que huyó del Camerún alemán porque fue ocupado por los aliados. Entonces pidieron asilo a las autoridades españolas de Guinea Española y los trasladaron a la península ibérica. Una vez en España, el conde de Romanones decidió que la mayor parte, más de 300 de esos alemanes, viniesen a Zaragoza y aquí quedaron establecidos. Y después de perder la guerra a Alemania, ellos prefirieron quedarse aquí que ir a la Alemania derrotada. En Zaragoza había un centro de propaganda francesa en el monasterio de Cogullada. Es decir, que la competencia, la combatividad propagandística a favor de Francia y a favor de Alemania era muy intensa en la ciudad de Zaragoza. A final de la Primera Guerra Mundial se crea en Zaragoza el Círculo hispano-francés e interaliado para apoyar a Francia y a los aliados, que termina siendo, justo ya en el 19, Círculo hispano-francés, sin ponerlo de interaliado. Y esas personas estaban en relación y en colaboración con la familia Tour y la familia Carenou. Pero la clave es que en la fábrica Tour estaba la agencia consular desde 1890 y aprovecharon esa circunstancia para crear un centro cultural en Zaragoza, un centro francés cultural, que tenía una ambición mucho mayor, que pretendía llegar a ser la Maison de France de Zaragoza, para tener un museo permanente de la exportación y la importación, previendo las relaciones con Francia a través del proyecto de ferrocarril lento que avanzaba del Canfranc. Así fue como nació en 1919 el Instituto Francés de Zaragoza, en colaboración entre Tour, la fábrica de Regaliz Tour, y el Círculo hispano-francés. Y es muy llamativo que los nombres del Consejo de Administración del Instituto Francés y del Círculo hispano-francés coincidan en buena medida. El secretario, ahora me viene a la mente porque voy un poquito de memoria, bueno, totalmente, el secretario del Círculo hispano-francés era el mismo que el del Instituto Francés en 1919. Después se pierde el entusiasmo de la victoria, viene la realidad de la posguerra. En el transcurso de los años 20 el Círculo hispano-francés se diluye, pero el instituto afortunadamente pervive y ha llegado hasta el día de hoy. Muchas gracias. No sé si me he enrollado mucho. No, está perfecto, está muy interesante, ¿no? ¿Dónde fue su primera sede? O sea, ¿dónde se establece en 1919? La primera sede del Instituto Francés fue el local del Círculo hispano-francés, que estaba precisamente en la esquina de la calle Alfonso y el Coso, frente a lo que antes se llamaba Banco de Aragón, que es un edificio muy bonito que conserva el reloj de Relojería Baena, y en el cuarto piso estaba, este es un dato, podemos decir entre comillas, picante, el consulado alemán, de manera que se instalaban frente a frente el consulado alemán y el Círculo hispano-francés e interaliado, y el Instituto Francés abrió sus puertas en el local que era un primer piso, más que un local, era un apartamento
pero justo frente al consulado alemán. Y allí se realizaron las primeras matrículas y las primeras clases en enero de 1919, hasta que en marzo el instituto consiguió sus propios locales, también en el Coso, en la acera de enfrente y justo en el edificio contiguo al del consulado alemán, lo que ahora es el Banco de Santander, que antes fue Banco Central, con unas columnas muy grandes de mármol. Y allí es donde estuvo instalado, pero no queda rastro del edificio original, porque se derribó y se construyó ese banco. Es decir, de la primera sede del instituto no queda ningún rastro. Después, en el año 23, se instaló en la calle Temple número 20, haciendo esquina con la plaza de San Cayetano. Y allí siguió hasta 1932. Y en 1900... ¿Digo bien? Sí, seguro que sí. Digo bien, sí. Y es precisamente cuando llega el hijo de Henri Tur, Roger Tur, y decide, tras un periodo de crisis económica muy profunda en el instituto, reinstalarlo en un edificio muy costo, iba a decir, muy sólido y en un emplazamiento particularmente bueno de la ciudad, al lado de la Plaza de Aragón, en el edificio que se encuentra en el Paseo de la Independencia 34, justo cuando termina el óvalo o empieza el óvalo de la Plaza Aragón y nos vamos hacia la Plaza de España. Si estamos en la Plaza de Aragón, hacia la Plaza de España a la izquierda. Allí permaneció hasta el año 61, en que también Roger Tur firma el 1 de mayo el contrato de arrendamiento de este gran apartamento, donde se instala el instituto de manera definitiva, es decir, el 58% de su tiempo ha transcurrido en las salas que ahora mismo estamos ocupando. Y ya no ha habido más sedes, porque aunque el embajador de Francia en España declaró en Madrid en el año 70 que el Instituto francés era ejemplar en muchas cosas como autofinanciación, distribución de acción cultural, representación de Francia, se permitió decir, la única pega, su única desventaja es su local, que debería mejorarse, pero declaró eso y ya no se cambió. Y ya no ha habido más sedes. No, y así nos hemos a la sola excepción, aquí. o con la sola excepción, perdón, de, como comentaba nuestro querido agente consular o cónsul honorario, Rafael Ledesma, que fueron las oficinas del edificio Torresol, sí. Dos oficinas grandes de 155 metros cuadrados y 255 así, sí. Metros cuadrados, que se compraron gracias también a Roger Tur, que organizó una asociación para esa ocasión y para ese motivo, que se llamó Amigos de los Pirineos. Era una excusa de nombre para poder comprar, con cargo a una asociación, unos locales donde ampliar la actividad del Instituto francés en Torresol, porque se había dado la feliz circunstancia de que en los 3 últimos años, estoy hablando de los años 68, 69 y 70, el Instituto Francés de Zaragoza triplica en solo 3 años el número de sus alumnos y supera el millar. Es decir, en 1970 se superó el millar y necesitaba tener a sus alumnos en un anexo, de manera que así estuvo Torresol, que se inauguró en septiembre de 1971. ¿Me puedo permitir una pequeña anécdota? Obviamente. Por aquello del tiempo, fue precisamente porque yo no estaba seguro, y me gusta, en el libro lo podrán ustedes comprobar, me gusta precisar al máximo, siempre que es posible, y no sabía exactamente en qué momento, en qué año se abría Torresol. Sabía que era a principios de los 70, y llegué a saber que fue el curso en septiembre del 71, a través de una fotografía de Olga Barceló, en la que estábamos pendientes de si en su mano, que portaba un cigarrillo elegantemente, salía la alianza de matrimonio o no, para concretar. Entonces pudimos concretar y yo ya me pude dirigir a la prensa antigua
y confirmar que había sido abierto en aquel año, en el año 71. Y permaneció abierto aproximadamente, porque luego fue perdiendo alumnos el instituto, hasta el año 98. Eso es la noticia que tengo yo, pero siguió siendo propiedad de Amigos de los Pirineos. Amigos de los Pirineos había previsto en sus estatutos que esas oficinas fuesen cedidas, o sea, se utilizasen siempre para fines del instituto, para actividades del Instituto francés, y si llegaba a un punto en que eso no seguía así, se cediesen a la República Francesa para fines culturales. Y así lo terminó haciendo ya en pleno siglo XXI, 2013 creo recordar. Sí, más o menos. Y ya no ha habido más sedes, más emplazamientos del Instituto Francés de Zaragoza. Muy bien. Otra excepción que se me ocurre es la antena que la propia directora organizó en Huesca. Pero sí, pero no es una sede. No es una sede. No es lo mismo, ¿no? A nivel de sedes ya hemos dado la vuelta a la ciudad. Bueno, una cosa más, ya que has estado hablando mucho del papel que tuvo Roger Tur en el hecho que estemos aquí hoy, creo que es un papel imprescindible, pero bueno, tú esta mañana me comentaste, y lo leí también en tu libro, que tuvo otro papel muy fundamental en lo que fue el periodo de la Guerra Civil, y que eso nos destaca, de hecho, como instituto sobre todos los demás en España. ¿Nos lo cuentas? Sí, voy a tratar de explicarme lo mejor posible en ese aspecto tan particular del Instituto Francés y que lo hace singular a todo punto, y es que el Instituto Francés de Zaragoza se mantuvo abierto durante la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial de manera ininterrumpida, de forma que podemos afirmar que es el único de España que se ha mantenido abierto de manera ininterrumpida durante 100 años y que sigue vivo. Increíble. Porque los institutos de Madrid, Barcelona y Valencia tuvieron que cerrar sus puertas durante algún tiempo durante la Guerra Civil, prácticamente durante casi toda la Guerra Civil. Y en Sevilla existía la Escuela Francesa de Sevilla, que se mantuvo abierta gracias al tesón de la Sociedad Francesa de Beneficencia, pero aquello no era un instituto francés en sentido estricto. Luego llegó a ser un instituto francés, y también el Instituto de Sevilla en 2006 cerró para luego volver a abrir. De modo que realmente el Instituto Francés de Zaragoza es el único que tiene en sentido estricto 100 años de vida, y en el plano internacional solamente tiene esta honorable característica el Instituto Francés de Londres, que se fundó en 1910. Y continuando con la otra parte de tu pregunta, ¿qué tiene que ver en esa honorable circunstancia la figura de Roger Tur? Pues tiene que ver todo, porque él fue quien se preocupó de que el instituto no cerrase. Empieza la Guerra Civil Española y Zaragoza permanece desde el primer momento hasta el final en el bando vencedor, en la zona del bando vencedor de la Guerra Civil, y él dedica su dinero, se convierte en mecenas del Instituto Francés de Zaragoza. Durante la Segunda Guerra Mundial, él sigue con esa labor, maneja el instituto según su criterio personal, porque también lo financia. Prácticamente sí que recibía lo que él calificaba une subvention dérisoire. Dérisoire, merci. Pero él era quien ponía el dinero y quien organizaba y quien contrataba a los profesores, a los directores, y estuvo convencido de que un cierre, incluso temporal, podría haber sido definitivo. Me puedo extender un poquito, esto es una cosa que no sale en el libro, es un proyecto que tengo, que es confeccionar la historia de la Agencia Consular de Francia en Zaragoza, al menos desde 1890 hasta 1972, cuando muere Roger Tur, que fue el 7, me permito corregir en público, pero humildemente, el 7 de noviembre es cuando fallece, del año 72, Roger Tur. El atentado fue el 2 de noviembre del 72, y a Roger Tur Francia lo cesó. Es una cosa que no se sabe, pero se puede comprobar en los archivos diplomáticos de Nantes. Yo ya tengo los documentos fotografiados. Se le consideró
petenista, porque el Instituto Francés de Zaragoza se mantuvo en contacto y fue fiel al gobierno de Petén hasta el final. Pero, claro, era realmente, Tours siempre hacía lo que convenía en función de las circunstancias para conseguir sus objetivos. Esta es mi humilde opinión después de haberlo investigado en profundidad. Francia lo cesa en el 44 como agente consular y pone a Robert Lamy como agente consular de Zaragoza, el que era agente consular de Francia en Sabiñánigo. Y así siguen las cosas hasta el año 49, en que después de, entre comillas, dar la matraca a Lamy, que él no podía llevar las cosas desde Sabiñánigo y que el hombre ideal era Tours, que era el hombre sobre el terreno, el hombre que tenía amigos en Zaragoza importantes y que era el quien mejor podía representar a Francia aquí. Y el gobierno francés decide volver a ponerlo, rehabilitarlo como agente consular de Francia en Zaragoza. Y románticamente podemos recuperar una frase del propio Tours en un escrito que dejó en el año 45, cuando ya él preveía que le iban a quitar de las manos el instituto. Dice: yo fui quien lo mantuvo abierto y quien en una época en la que una parte de la sociedad, pensemos que la Alemania hitleriana en el año 42 había avanzado muchísimo y hasta enero del 43 no fue frenada. Y el entusiasmo que había por el nazismo en Zaragoza, porque también había muchos alemanes descendientes de aquellos que llegaron en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo porque el jefe del partido nazi en Zaragoza y el cónsul alemán de aquella época, a diferencia del de la Primera Guerra Mundial, eran muy extremistas, particularmente extremistas. Roger Tours dijo: yo siempre me preocupé de que la bandera francesa ondease en el balcón del instituto, y lo dejó para la posteridad en un escrito particular que conserva la directora Laure. El Instituto Francés. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, con eso nos has contado un poco qué pasó con el Instituto Francés durante la Guerra Civil, pero bueno, pues ya puesto, ¿qué pasó después de la Guerra Civil, en la posguerra? O sea, ¿cuáles son, dentro de tu estudio, cuáles son los hechos más destacables o las anécdotas más marcantes, ¿no?, impactantes que hayas podido descubrir? Os recuerdo que podéis participar, que si queréis aportar o preguntar, no lo tenéis que dudar ni un momento, estéis en esta sala o no. Olga. Javier, no sé si lo dices en el libro como anécdota, la capilla ardiente de Monsieur Estuvo aquí. Sí, la capilla, como bien nos indica Olga. Se embalsamó y después estuvo aquí hasta que se llevó a Francia. Estuvo aquí lo que nosotros llamamos la chapelle, oui, on l'appelle toujours la chapelle. Abundando en esto que nos recuerda a Olga, me gustaría señalar que, si recordamos mis palabras de hace muy pocos minutos, según mi opinión, Tours actuaba en función de las circunstancias para lograr sus objetivos. Roger Tours fue instalado aquí, su capilla ardiente, y tuvo un funeral católico en Santa Engracia. Sin embargo, Roger Tours era protestante. Esto me lo dijo Mariluz Marqueta, su secretaria personal. Y después, si yo te contara, y prefirió mantener en la discreción de sus recuerdos muchas cosas que quizás algún día decida compartir. Y bueno, seguimos. Perdón. ¿Oui? No, simplemente has comentado que Tours era petenista. Sin embargo, yo había oído, y ya estoy equivocado, que durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con los aliados. Sí, es cierto. Roger Tours no era un espía profesional, porque el mejor espía del mundo es aquel que no conocemos. Pero Roger Tours... Juste une seconde. Me están diciendo desde las salas que ellos, cuando habláis, no oyen las preguntas, así que simplemente las voy a reformular para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, nos han preguntado sobre Roger Tours, que según acaba de contar Javier, era petenista, y el señor tenía entendido que no era así, que durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con los aliados.
Entonces Javier estaba contestando a eso. El caso es que en la prensa zaragozana, particularmente en el noticiero y en Amanecer, Roger Tour anunciaba a primeros de enero lo que era la celebración del nuevo año en el instituto y reunía a la colonia francesa de Zaragoza y a los amigos del instituto. Y él, como agente consular, seguía obedeciendo las directrices que llegaban de Vichy, en lugar de las que llegaban de Argel o desde Londres, que era lo que se llamó la Francia Libre. A él esto le convenía. Los demás institutos franceses, porque tenemos que hablar de historia comparada en este caso, también estuvieron a la orden de lo que decía Vichy, pero se pasaron al bando de la resistencia unos meses antes, un poco antes que Tour, y siguieron los directores en su puesto. Lo que pasa es que el Instituto Francés de Zaragoza, el alma del instituto, el gran patrón del instituto era Tour. Entonces, a él, o sea, Tour en ese escrito que dice yo siempre mantuve la bandera de Francia ondeando, prevé que le van a quitar el instituto y que le van a quitar la agencia consular. Perdón, que tengo que retomar su pregunta. Es cierto que al final de la Segunda Guerra Mundial, Roger Tour fue invitado como él era agente consular de Francia en Zaragoza y se le consideraba petenista, fue invitado por el cónsul de Alemania, el agente consular de Alemania en Zaragoza, a las reuniones que tenían estos nazis de Zaragoza, alemanes, residentes en Zaragoza, que como he dicho antes eran particularmente radicales y que organizaron una red de evasión de la Alemania hitleriana cuando perdía la guerra Alemania, que se llamó España o muerte, para traer a España a todos los dirigentes nazis que pudiesen y a niños que según ellos formasen parte de la raza maestra germánica. Eso se organizó por estas personas alemanas de Zaragoza e invitaban a unos falangistas que no sabían muy bien lo que se decía y que iban allí invitados junto con Tour, en la agencia consular alemana y en un piso, me parece que de la calle Cervantes, en el libro esto sale. Ya me perdonarán porque hablo muy de memoria y he tenido una dificultad para organizar esta charla en particular, como sabe Lord, pero todo será bien respondido, evidentemente. Entonces, eso, ¿qué es lo que hacía? Primero, Tour ofreció sus servicios para decir lo que estaban haciendo los nazis de Zaragoza al gobierno francés y no le tomaron en cuenta, no le hicieron caso. Y se puso en contacto con los americanos, con el seudónimo de Rick, como el protagonista de Casablanca. Yo al principio pensaba que era como Pedro María Rick, pero no era Pedro María Rick el héroe de los sitios, sino el de Casablanca. Los americanos estuvieron interesados y él estuvo transmitiendo lo que se gestaba en aquellas reuniones, de manera que él fue un espía al servicio de los aliados. Y lo que él era finalmente era un industrial que buscaba el mayor beneficio para su negocio, pero también un francés apasionado de dar una imagen de la cultura y de la civilización francesa en donde él residía. Esa es mi opinión convencida. Luego, que él tuviese más simpatías por Calvino que por Teresa de Jesús o por Pétain o los generales de Argelia o de Gaulle en Londres, eso quedó en el fuero interno de Tour. O probablemente sepa algo Mariluz Marqueta. Yo creo que sabe. ¿Alguien más que quiera compartir algo o preguntar? ¿No? En todo este proceso hay un montón de testimonios, un montón de anécdotas. Hay una que tú sobresaldrías o subrayarías, esa palabra no me va a salir, subrayarías, muchas gracias, más que te ha impactado mucho o más sorprendido o lo que sea, una que te gustaría salvar. Una anécdota, digamos, de la investigación en sí, de personas que he conocido a la hora de recabar testimonios o de todo lo que es la historia
A la hora de recabar testimonios. Y luego a la otra. Ahora se me ocurre una, me permito decirla, por el más grande de los azares, dando una pequeña charla en la Universidad de Pau sobre los orígenes del Instituto francés, apareció un señor que me vino a saludar personalmente y me dijo, yo fui alumno del Instituto francés, se trata de Jean-Luc Poitou, que fue el primer alumno que vino en el año 1959 con los cuadros dirigentes, iba a decir funcionarios, pero no eran funcionarios, los ingenieros y los administradores de la empresa de petróleos de Aquitania, que habían encontrado gas en Lac y que querían prospectar en Aragón si también aquí había yacimientos de gas o de petróleo. Finalmente no había, desgraciadamente, no tenemos ni el verdor ni el gas. Tenemos otras cosas como el sol, la simpatía, también nuestra cultura, muy rica y muy sabrosa. Bueno, y entonces Jean-Luc Poitou me dijo, yo llegué a Zaragoza con 5 años y se extendió mucho, tenía un recuerdo muy feliz, claro, era la infancia, pero tenía un recuerdo muy feliz de Zaragoza y me decía, la gente era muy pobre, los niños no tenían más que una sola camiseta y dice, nosotros estábamos muy bien en el Instituto francés, él empezó a recibir las clases con 5 años en el Paseo de la Independencia 34, porque en el 59 todavía estaba allí el instituto y pasó aquí en el 61 a recibir clases que tenían, como he comentado antes, un aula subarrendada que el instituto arrendaba a los ingenieros de lo que se llamó Escuela en Pasa, porque se llamaba Empresa de Petróleos de Aragón, Sociedad Anónima. Y tengo otra curiosidad. Ah, sí, él me dijo, mis profesores entonces se apellidaban Pavallo y eran muy como de Monseñor Lefebvre, muy tradicionalistas. Entonces encontré a Jean Sancho, un ingeniero, un geólogo, perdón, que me confirmó eso y creo que el dirigente de Fuerza Obrera es su hijo adoptivo. Estoy convencido, pero no he podido hablar con él. Y finalmente, terminando con anécdotas así, rizando el rizo de la curiosidad, ¿qué más me dijo Poitou que quería comentarles? Ah, sí, ahora viene una pequeña curiosidad. En el año 58 empieza un proceso de desahucio del Instituto francés que, por iniciativa del Banco Central, dueño del edificio donde estaba el Instituto francés, y se arrastra. Y yo encontré, aquí en el instituto tenemos el proceso, tenemos las pruebas testificales, documentales, el número de referencia del pleito, todo. Pero finalmente no hay sentencia, no sé por qué no hay sentencia. Que no la hay. Entonces algo debió hacer Tour, porque claro, Tour firma. Ah, y aquí viene parte de la curiosidad. En el 58, después de tener una empresa exitosa, resulta que en el Archivo General de la Administración de Madrid desaparece de un año a otro. En el año 59 ya no aparece en la sección de sindicatos la empresa de Tour. Es decir, la empresa, precisamente cuando ya avanza el proceso de desahucio, desaparece. No sé por qué, pero se da el caso. Y Jean-Luc Poitou me dijo, siga el dinero, siga el dinero. Encontré en los archivos diplomáticos de Nantes que el secretario de Roger Tour, anterior a Mariluz Marqueta, creo que cito su nombre, no lo cito, perdón, pero esto se lo cuento porque ya que han venido lo pueden saborear, dirige cartas al Consulado General en San Sebastián para transmitir que Roger Tour está en los Estados Unidos y que no vuelve, y que de momento, y que no tiene noticias de él, que ha ido porque le deben mucho dinero y lo necesita cobrar, pero que de momento no lo ha cobrado y que él tiene autoridad para firmar. Conocen ustedes mi firma y Roger Tour se ha preocupado de mandar al Consulado General
que yo como secretario puedo seguir firmando los documentos relativos a la Agencia Consular de Francia en Zaragoza. Hay más cosas, hay más secretos, pero no me puedo permitir decir a qué se estaba dedicando Roger Tour en el año 58-59, porque las personas que me lo han dicho me han dicho esto no se puede decir, o yo no quiero que lo digas en público. Sigue investigando y siento dejarles con esa incertidumbre de que es. Ahora nos quedamos con las ganas. Pero bueno, es significativo que de tener mucho dinero dejó de tener tanto dinero, pero no perdió su carisma y su influencia y sus grandes amistades para tener bien relacionado al instituto. Muy bien. Me preguntan desde... y perdón, querría decir, luego. En 1919 se me ha encendido la bombilla. Un dato importante, el Instituto Francés de Zaragoza fue el más grande por número de alumnos de su género, más que el de Barcelona. Bueno, el de Barcelona, las bases se establecieron para abrirlo en el 19, pero hasta el 23 no abrió. Y el de Madrid no llegaba a tener tantos alumnos como el de Zaragoza, que tuvo 300 alumnos en los primeros años de su andadura. Y más de 300 empleados también era el número de empleados que tenía la fábrica de Tours. Es decir, que de ser muy exitosa y anunciarse constantemente en la prensa con anuncios particularmente bonitos y llamativos, a desaparecer, algo pasó. Es decir, Tours necesitaba dinero y a lo mejor llegó, esto sí que me permito decirlo yo porque es mi opinión, llegó a un acuerdo con el Banco Central para recibir un dinero y luego buscar otro emplazamiento. Y es curioso que después de tanta virulencia se alargue hasta que encuentran un lugar adecuado y que sigue siendo céntrico para que se reinstale el Instituto Francés, en este caso aquí. Forma parte de la historia variopinta, curiosísima, misteriosa incluso, de Roger Tour. Pues sí. Me preguntan desde las dos otras salas si desde que nos hemos instalado aquí, en el 61, pues, Sí. bueno, ¿tú qué subrayarías? ¿Qué hechos de la historia desde que estamos implantados en este centro, pues habría que recordar? Yo destacaría la labor de la persona que sale en la portada, de Aimé Lamberlin, que es el director que más años se mantuvo al frente del instituto, de origen alsaciano. Era una persona, según testimonio de Berlinda Martí, extremadamente culta, curiosa de todo, que llevaba a los niños de la escuela francesa a ver las obras de cubrimiento del ferrocarril en la prolongación primero en la avenida Goya y después en Tenorfleta, del cubrimiento del ferrocarril, y que se encargó de ofrecer una oferta cultural riquísima. Esto lo podemos rastrear a través de 103 boletines que publicó el Instituto Francés de España, al final de los cuales aparecía una crónica, una pequeña crónica, de la actividad que desplegaban los institutos de las provincias, entre ellos Zaragoza. Entonces yo me volví casi loco para encontrar esa colección de boletines. Primero vine aquí. Entre los documentos que había aquí sí que había 2 o 3 boletines. Luego en los archivos nacionales de París encontré 10. Y digo, pero ¿cómo es posible que no esté? Voy a ir a Madrid. Tuve la oportunidad de ir a Madrid, fui a la embajada. En la embajada no sabían de lo que yo les estaba hablando. Y como resulta que, bueno, en la embajada, en el Instituto Francés, sí, mejor dicho, en el Instituto Francés de Madrid, que está el servicio, no está en la residencia del embajador, pero sí que está en los servicios culturales de la embajada. Sí. Eso es. Está justo detrás de estas instalaciones francesas, está la Biblioteca Nacional de España en la otra acera. Entonces me dirigí a la Biblioteca Nacional y eureka, están los boletines, pero en la Biblioteca Nacional de España yo empecé a copiar lo que me interesaba, no dejan hacer fotos. Y me dije, voy a ir, ya que estoy aquí, que realmente era mi idea original, a la casa de Velázquez.
y allí conservan los 103 boletines perfectamente encuadernados y destacaría que me permitieron sin ninguna pega fotografiar lo que quisiera, me bajaron a un sótano donde admirablemente conservan lo que necesita ser conservado a temperaturas especiales, frescas, con sus cámaras. Fueron tan amables que me explicaron cómo funcionaba todo eso y me instalaron en un despacho para que yo pudiese leer y pudiese fotografiar cuanto desease. Y allí sale la rica oferta cultural que dio Aimé Lamberlen. Yo sería eso lo que más destacaría, porque aquí trajo a reputados científicos, artistas, periodistas, representantes de la medicina, de todas las temáticas que pudiésemos imaginar, vinieron aquí a Zaragoza a exponer la cultura y la civilización francesas. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que nos has contado muchas... Podríamos añadir que en el 69 vino el tirón del cincuentenario. Ah, sí. Y fue muy aprovechado porque se extendió durante todo el año 70. Y podemos señalar eso como un hito importante, ya que el instituto llegó a los 1000 alumnos. Claro, y también podemos subrayar cuando tú dijiste de los años 68, 69 y 70, sí, que es cuando ya al fin llegamos a Teatro Rezón en el 71, sí, que eso hablábamos esta mañana, que venía también de la llamada de mayo 68 de Francia, que atraía mucha gente a estudiar francés. Sí, el tirón también de mayo del 68 hace que la curiosidad por Francia se acentúe. Y luego, como bien me dijo Olga Barceló, me comentó: dirígete a Paco Polo, porque él va mucho al instituto y te contará su experiencia. Paco Polo, que era abogado laboralista y que fue fundador del Partido de los Trabajadores de Aragón en la transición, al principio, muy al principio, me dijo: yo iba al instituto porque allí podíamos consultar tanto información de carácter general, como política, como también científica. Y a mí me servía muchísimo y yo allí iba asiduamente, y otros amigos míos también lo hacían. Y le pregunté por qué yo quería saber más. ¿Pero allí hacíais reuniones políticas? Y me dijo: no, eso no se hacía de ninguna manera. Yo iba a la biblioteca a ilustrarme sobre qué es lo que se decía de España en Francia. Sí, yo podría añadir que conocí a gente que estuvo asiduos del instituto entre los años 60 y 70, sobre todo en los últimos años del franquismo. Y para ellos, para esas personas, el instituto era una ventana abierta a la libertad. Sí. Sin hablar de política, pero con las ideas, un aire de libertad. Voy a repetir porque no están oyendo en las otras salas, entonces lo siento por los que me van a oír repetirlo. Michelle Jean está aportando un testimonio y dice que bueno, ella conoce a varias personas que le dijeron que en los últimos años del franquismo para ellos el Instituto Francés era una ventana abierta, ¿no?, sobre lo que pasaba en el mundo y la libertad. Las lecturas. Las películas, las personas invitadas, que vinieron gente muy importante, o sea, gente muy famosa en Francia. El tirón de mayo del 68 bien pone de moda a Francia, pero también humanamente todo el mundo quiere conocer lo que le prohíben mirar. Y esto me viene a colación de un testimonio del director del Instituto Francés de Barcelona, que dijo: no es Zaragoza, pero es España. Sí, sí. El mejor reclamo para nosotros es ser registrados. Fue registrado por la Policía Española el Instituto Francés de Barcelona y después declaró el director del Instituto Francés de Barcelona: el mejor reclamo para nosotros, porque así viene más gente, es que nos registren. Porque si la policía tiene interés en nosotros, multiplica el interés de la población, o de una parte de la población. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar o aportar algo, un testimonio, un sentimiento sobre
pues toda esta ¿Cuándo historia. empieza a llamarse Institut Français? Se empieza a llamar ya en 1919. Es fundado con el nombre Institut Français de Langue Vivante et de Beaux-Arts. Y ofrecía la enseñanza, como se había fundado el instituto, el Círculo Hispano-Francés e Interaliado ofreció consecuente y coherentemente publicitó clases de francés, inglés e italiano y bellas artes. Las bellas artes estaban muy de moda, de hecho en 1919 tiene lugar la exposición hispano-francesa de bellas artes, a no confundir con la de 1908 hispano-francesa. La hispano-francesa de bellas artes de 1919. Fueron muy espabilados para incluir las bellas artes en el nombre y también decir que era de lenguas vivas, instituto, en español se ponía de los Instituto Francés de Lenguas Vivas y Bellas Artes. Los ministros de educación entonces se llamaban ministros, tanto el francés como el español, de instrucción pública y bellas artes. Esos eran los ministerios de educación tanto en Francia como en España. Y el profesor francés de bellas artes, Joseph Guionnet, había diseñado la vidriera de Nuestra Señora del Pilar, que está justo en el coreto, lo digo por si alguna vez van a verlo, es obra de un francés y es la fachada este del Pilar, y entre las mellas de la artillería napoleónica, obra de Francia, hay otra obra de Francia más constructiva, que es la vidriera de colores, que por cierto es inmensa, pero nunca la vemos porque siempre miramos a la Virgen y queda en el cogote, hay que dar media vuelta, mirar arriba, y tiene más de 7 metros de alto y más de 3 de ancho, sobre la avenida de Nuestra Señora del Pilar. Y se llamó así, ya Instituto Francés, pero con la coletilla de Lenguas Vivas y Bellas Artes en 1919. Se mantuvo la clase de francés, de inglés, creo que hasta el año 32, y de italiano, aunque se publicitó en el 19, no se llegó a impartir nunca clase de italiano. Los aliados ya pasaron a ser vencedores, pero no aliados, como suele acontecer al final de las guerras. Oye, nos has creado tanto interés por Roger Dutour que... Ah, y no es Dutour, perdone que le interrumpa nada más empezar, porque en francés me permito decir que si ponemos D es signo de nobleza, y él no era D, era directamente Rogelio Tour. Sí, así. No, ¿cómo? ¿Por qué lo mataron? ¿Murió en un atentado por casualidad No, o el no. atentado era para él? No murió por Están casualidad. preguntando Sí, perdón. de cómo murió Roger Tour. No fue por casualidad. La muerte de Roger Tour fue dramática, horrible. Un grupúsculo de 5 personas que se hacía llamar Hoz y Martillo decidió emular a ETA y solidarizarse con sus reivindicaciones y sus actividades. ETA había secuestrado el año anterior al cónsul alemán en San Sebastián, y aquí estos 5 estudiantes, en su mayor parte, si no los 5 eran de Derecho, decidieron ir a la agencia consular de Francia e incendiarla. Y además echar pintura roja, símbolo del comunismo, sobre el agente consular Roger Tour, como escarnio, y que saliese a la calle cubierto de rojo. Hubo consejo, pero, ¿qué es lo que sucedió? Que van a quemarla, tienen que tener, si hablamos en términos jurídicos, una responsabilidad de dolo eventual, porque si vas a un establecimiento con 50 litros de gasolina dispuesto a pegarle fuego y con pistolas, pueden salir cosas que tú no has pensado, pero que vas a ser hasta cierto punto responsable, aunque no tengas la intención de hacerlo. No querían matar a Roger Tour, pero la pintura era altamente inflamable y su cuerpo se incendió. Hay 1000 historias en el Consejo de Guerra, fuera de él, en secreto, en no secreto, de la intencionalidad, si le echaron al suelo, si lo enrollaron en una alfombra. Sea como fuere, Roger Tour casi muere quemado vivo. Le atiende el portero de la finca
afuera, cuando consigue llegar afuera como una antorcha humana, y es llevado a la asistencia de quemados de lo que era la residencia sanitaria José Antonio el 2 de noviembre del año 72, que ahora es el Miguel Servet. Y allí agoniza 5 días hasta que finalmente muere el 7 de noviembre a causa de las quemaduras. Y ese fue el triste y horrible final de Roger Tour, que había nacido en 1904 en la ciudad de Nimes o de Nîmes y que murió en Zaragoza el 7 de noviembre de 1972. Perdón, no sé si he dicho 71, 72. No se murió por casualidad, sino a causa de un atentado terrorista. Las personas que lo cometieron fueron condenadas, llegó la transición y después de 5 años de prisión salieron en libertad y rehicieron sus vidas. Algunos de ellos se arrepintieron, uno no se arrepiente de aquello que hizo. Pero esto pueden buscarlo en internet. A mí no me parece que... O sea, no voy a ser juez porque soy historiador y no... Pero vamos... Muy bien. Te llevas la vida de una persona por delante y de estas maneras, por lo menos un arrepentimiento creo que se puede manifestar. Es mi opinión. ¿Alguien más que quiera aportar algo, compartir? Rafael Ledesma creo que tiene una opinión, porque me la manifestó, muy... No, a ver, Acércate, Rafael, que así te oyen. Perdona que haya si no, osado dirigirme a ti. me voy a poner de pie contigo. Yo les invito, hay un escritor de Huesca que ha escrito una novela, yo creo que fue el año pasado, es una novela empezó, él quería escribir una novela sobre el atentado de Gosetius, pero claro, eso se acababa enseguida, le dio para un capítulo. Pero descubriendo el personaje, decidió escribir una novela sobre su vida, aunque en realidad solo habla de la década de los 40 y un poquito del tiempo del atentado. Pero es un personaje muy interesante y hoy nuestro orador pues a mí me ha despertado más ganas por saber más sobre este personaje, que es muy, muy interesante. Sí. Bueno, y mi opinión está en el libro, me pidió que prologara, pues ahí está. Sí, no, perdóname, discúlpame, sí. Es que fue cambiando. Empezó con Estúpido asesinato y al final se ha publicado con otro nombre y no lo recuerdo, pero me acordaré. El autor es un escritor muy conocido. ¿De Huesca puede ser? De Huesca, ¿Que es ex policía? Era policía, sí, era policía nacional y, en fin, creo que tendría que estar Javier? este libro en el Instituto Francés. ¿Sabes el nombre? Me acuerdo. Pues para desagraviar esta omisión horrible, fruto de la edad, le voy a pedir a Log que lo invite un día al Instituto Francés para que nos hable que nos hable más. Y entonces con Javier, que nos habrá desarrollado esas pistas tan secretas, y así ya hacemos una velada Roger Tour, ¿no? Sí. Sí, tiene una calle. Sí, perdón. Tiene una calle. Al año siguiente de su asesinato, el Ayuntamiento de Zaragoza le dedicó una calle. Perdona, Rafael, Era un hombre muy vieille France. No, y que me haya dirigido en ese momento a ti, porque tú fuiste muy explícito de lo que te parecía, lo que habían hecho. Bueno, pues si nadie más quiere preguntar o aportar un testimonio, os voy a invitar a todos a que paséis al cóctel y que sigamos intercambiando de manera más informal. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Bravo.